En los Hechos de los Apóstoles vamos a tomar la porción que hay desde el versículo 8 al 20, ¿de acuerdo? Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 8 del capítulo 19, estamos en Éfeso. Si el Señor lo permite, el domingo que viene nuestro hermano predicará, pero si podemos terminar, por lo menos terminar la visita de Pablo a Éfeso, empezaremos con el versículo 23 hasta el versículo 41, que es el alboroto que sabemos que ocurre allí en Éfeso. Pero mientras tanto estamos aquí en este relato. Dice así la palabra del Señor. He titulado el mensaje, hermano, sometiendo al reino de las tinieblas. Repito, sometiendo al reino de las tinieblas. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía, así prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hasta ahí la palabra de Dios. ¿Podéis tomar asiento, hermanos? Nuestra percepción de las cosas, nuestro interés por querer percibir, es tan importante esto en nuestra vida espiritual. El interés del discípulo por querer aprender, el deseo de aquellos que han salido del mundo y han entrado a formar parte de otra ciudadanía, el interés de poder aprender sus costumbres, su gobierno, sus maneras, sus lógicas para poder llevar a cabo lo constituido. Y esto se llama tener percepción para que la realidad que se está manifestando podamos recibirla y de esa manera poder traer a nuestras vidas cada vez más madurez del entorno en que nos movemos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del discipulado. Estoy hablando, hermano, del aprendizaje, de la formación, de estar siempre abierto a lo que nos acontece, conociendo de primera mano lo que somos,
lo que hacemos, pero primordial, lo que somos. Y somos discípulos del Señor. Esto representa, hermano, lo que estamos viendo aquí, en lo que hemos leído, representa una guerra espiritual. Una guerra espiritual en el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. No hay más que observarlo. Siempre que hay, hermano, un confrontamiento entre el Evangelio, cómo va avanzando, vemos cómo también el enemigo se va levantando y va obstaculizando y va provocando y va llenando ese ambiente de mentiras, de estrangulamientos, de no querer dejar que la palabra corra y sea glorificada, sino todo lo contrario. Y esto tiene un nombre. Esto tiene un nombre. Esto se llama una guerra continua. Una guerra en la que nosotros tenemos que conocer que el Señor no nos ha puesto en el huerto del Edén, en un lugar, como el hermano bien pronunciaba en el capítulo de Apocalipsis, en un lugar donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, sino que Él nos ha puesto, hermano, para confrontar y para que las puertas del Hades y del infierno no prevalezcan contra la iglesia. Entonces, la iglesia, a veces hay personas que Dios me libre de criticarlo. Pero parece que cuando se menciona la guerra espiritual, es como si estuviésemos cambiando el entorno de predicar el Evangelio. Pero cuando se predica el Evangelio, se predica del amor de Dios, pero también del juicio de Dios. Se predica del cielo y también del infierno, pero también se predica del Padre de las luces y del Padre de las tinieblas. Y a veces corremos de todo eso porque es como si una superstición o quisiéramos poner por delante al que nosotros tenemos por enemigo. Y esto es una realidad. Y la iglesia debemos de entender de que estamos en una guerra continua con el reino de las tinieblas. Y a esto es lo que se enfrenta. No hay otra epístola con la que el apóstol hace mención de lo que es una guerra espiritual. De tal manera que en esta misma iglesia el apóstol escribe una carta significativa. Capítulo 6, versículo 10. Así que por lo demás, hermanos míos, es muy importante lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Por lo demás era que había un mundo espiritual, celestial, pero a la vez había un mundo en el que teníamos que ir, desarrollando nuestras vidas como discípulos, en la que teníamos que andar, vivir una vida de santidad, someternos, estar, madurando nuestras vidas con nuestro testimonio. Todo esto existe en la epístola a los Efesios, pero llega el último capítulo y dice, por lo demás, aparte de todo esto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Porque nuestra lucha no es contra el hombre que se levanta y maldice el camino del Señor. No es contra Pablo cuando se levantaba y perseguía a la iglesia, no es contra los escribas y los fariseos. Nuestra lucha, la lucha de la iglesia es contra potestades, contra el padre de mentira, que usa como instrumento a hombres y mujeres que han sido abandonados por Dios a la lujuria, al pecado, a todo tipo de desorden en sus vidas que los lleva a no dejar que la verdad de Dios alumbre en sus vidas. Y están acumulando esa maldad y ellos manifiestan los frutos que han sido traídos por medio de todo esto que gobiernan los lugares celestiales. Y hay una guerra, y aquí lo único que vemos es esto. Una guerra espiritual, el reino de las tinieblas contra el reino de la luz.
La pregunta es la siguiente, hermano. ¿Quién está atacando y quién es el atacado? Aquí, en lo que hemos leído, ¿quién es el que ataca y quién es el atacado? ¿Cuál es tu percepción de todo esto cuando leemos este pasaje? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Satanás atacando o el enemigo siendo atacado? ¿Cómo lo vemos nosotros esto? ¿El enemigo está atacando? Espero, hermano, que después de estar reflexionando en todo esto que estamos hablando, en esta mañana, vea a la iglesia, que es el reino de Dios, atacando al reino de las tinieblas. Ve usted como la iglesia está, hermano, confrontando esas puertas del infierno. A veces vemos a un enemigo envalentonado, como un león. Vemos al enemigo como está ahí, como un león, y una iglesia respondiendo como una gacelita. Vemos a la gacela ahí, y que está respondiendo como si fuese algo indefenso. Y vemos al enemigo en todas partes, y hay que ver, y lo llevaron, y lo azotaron, y lo cayeron, y levantó, y lo llevaron a la cárcel, y lo apedrearon, y le dieron de látigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos siempre esta perspectiva del enemigo. Como un león alrededor vuestra, a ver a quién puede devorar. Y a la iglesia pobrecita, lamiándose las heridas, viviendo ahí en un despojo de su propio cuerpo, a ver cómo ponen los miembros mutilados, a ver cómo lo colocamos, a ver cómo lo ponemos. Y lo vemos como una dulce gacela. Y esto es totalmente erróneo. Pablo aquí no está trabajando de esta manera. Pablo está confrontando. Pablo está yendo adelante, se levantan los enemigos, pero él tiene una promesa delante de Dios. El Señor le ha dicho que yo estaré contigo, Pablo. Recuerden, vayamos a Corintios. Recuerden lo que el Señor le dice. Pablo, yo no tengo mucho pueblo aquí en este lugar, nadie podrá poner la mano. Es la promesa de Dios, seguía con él. Dios no es, hermano, un Dios que está en los momentos que necesitamos y deja de estar cuando a lo mejor tenemos momentos de más debilidad. No, todo lo contrario. Las promesas del Señor son sí y amén para aquellos que andan en ellas. Por lo tanto, la pregunta aquí, hermano, es ¿quién está atacando? Aquí la que ataca es la iglesia del Señor, bendito sea su nombre. Y está contrarrestando el reino de las tinieblas. La iglesia está avanzando, esto es lo que vemos aquí. La iglesia avanzando en ese lugar tan hostil, tan llena de dificultades, con tanta oposición por todos lados. Piense usted en Éfeso. No quiero entrar en detalles, tendríamos otro tiempo para decirlo, pero no es tiempo para entrar en detalles. Éfeso era una guarida de demonios. Sí, como le digo, existen lugares en el mundo donde están allí, en ese lugar, hermano, las grandes potencias del enemigo que están haciendo, pues bueno, la vida cada vez más imposible. De donde salen leyes, donde salen vicios, donde salen malas ideas, para luego traerla y difundirla. Éfeso era un lugar ideal de malas ideas. Allí se llegaba, hermano, a poder propagar toda la maldad en esos lugares y la llevaban adelante. No voy a mencionar, hermano, ciudades y reinos que existen en este momento en el mundo donde hay un excesivo y una obsesiva tolerancia al pecado. Y surgen de ahí
Estos son guaridas de demonios, que luego proliferan, luego avanzan. Esto era Éfeso. Vemos aquí, hermano, a un Pablo con denuedo, hablando, discutiendo, persuadiendo, deseando, hermano, convencer por medio del Espíritu, hablando con valentía, gloria a Dios, sin omitir ninguna palabra, sin dejarse en el tintero nada, ni usando, hermano, una manga estrecha, todo lo contrario. Esto denota intensidad, totalmente confiado en lo que él decía. ¿Sobre qué hablaba Pablo, hermano? Fíjense lo que dice el texto en el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. De esto hablaba Pablo. Ahora, si nosotros nos centramos en lo que es el reino de Dios, podíamos ubicarnos nosotros en un reino en el que nos dice Juan y nos dice nuestro Señor Jesucristo que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre nosotros. El reino de los cielos tiene que venir. El reino de los cielos lo vemos en Apocalipsis. ¿Hay medidas de reino? No, el reino es el mismo. Pero también hay, hermano, unos tiempos para que nosotros podamos entender el reino de Dios. Y evidentemente, cuando está hablando del reino, está hablando de un rey. Y no deja de llamarme la atención, hermano, que el apóstol Pablo también, un poco más adelante, cuando él reúne a todos los ancianos de este mismo lugar, capítulo 20, en el versículo 25, dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, en quienes he pasado predicando el reino de Dios. Pablo predicaba del reino de Dios. Y esto puede ser muy ambiguo. ¿Es el reino de Dios? ¿O es un estado donde existen unas leyes, donde hay un rey y donde ese reino permanece y donde ese reino también se salvaguarda de cualquier ataque? Pablo estaba, digamos, hablaba y predicaba de Jesús, del rey de este reino, pero él estaba hablando de un reino que estaba siendo atacado por otro reino, que no dejaba, hermano, de estar instigando, molestando, mintiendo, llevando a cabo una estrategia de acoso y derribo, temor, miedo, amedrentamiento, amenazas. Y por eso él habla de un reino, porque los reinos se establecen, pero cuando llega un reino mayor, con mayor capacidad, mayor persuasión en la batalla, ese reino, hermano, no prevalece, es absorbido por otro reino. Fíjense usted lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en Ucrania. Son reinos distintos, pero prevalece el que más poder y más potencia y más persuasión en la batalla tiene. Pablo está hablando de esto. Esta es la idea. La idea es que la iglesia, nosotros, como hijos de Dios, estamos viviendo en un reino establecido por nuestro Señor Jesucristo. Este es el reino de la luz. Recuerde usted lo que dice Colosenses capítulo 1. Dice que Dios nos ha trasladado. ¿De dónde? Del reino de las tinieblas a su reino de luz admirable. Lo dice Pedro también. Entonces, estos dicen que Pablo hablaba acerca del reino. Y el reino en el cual hay un rey, como bien he dicho, y gobierna soberanamente. Y este reino tiene un rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando él hablaba del reino, no se olvidaba del rey, ni se olvidaba de los súbditos. Pero evidentemente también hablaba de los enemigos del reino.
Fíjese usted cómo el Señor, cuando está hablando y discutiendo con los escribas y fariseos, le dice: vosotros también tenéis vuestro padre, vuestro rey. Vuestro rey es un rey de mentira. Vuestro padre es un padre de mentira. Vuestro reino está todo levantado sobre estructuras mentirosas. Y él se llama diablo o Satanás. Es el Señor quien lo menciona. Estos que están allí, hermanos, lo que están haciendo es maldiciendo el camino. En realidad ellos lo que están maldiciendo es a nuestro Señor Jesucristo. Porque claro, dentro de ese reino, la manifestación de ese reino es hablada por Pablo y llevando adelante, persuadiendo y queriendo convencer que la muerte de Cristo era necesaria y que ellos no se podían poner igual que se puso Pedro, interfiriendo, siendo un obstáculo, sino que el Cristo era necesario que padeciese y fuese crucificado, sepultado y resucitado. Todo esto entraba dentro de ese reino, porque ese reino no podía ser manifestado sin que ese rey se manifestase. Entonces le está hablando de la resurrección, le está hablando del rey que es Cristo. Le está hablando de un estado en el que estaba el mundo, aquellos que pertenecen a este reino, en el que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados, salir de ese reino de tinieblas y de mentiras y entrar dentro de este reino siendo gobernados por este rey que es nuestro Señor Jesucristo. De todo esto no podemos, hermanos, aquí conjeturar, no podemos estar hablando del reino. Cuando se reúne allí en la playa, dice todo lo que es del reino, o no he, digamos, no he persuadido, no he llevado mi vida a querer, no querer predicaros, sino todo lo contrario. Os he hablado todo esto porque os he predicado el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, el lugar de Éfeso era un lugar, hermanos, donde estaba muy enfático este reino de las tinieblas. Por eso digo, hermanos, que a veces la iglesia del Señor vemos a un enemigo envalentonado, como que si nosotros estuviésemos como cuando el volcán ¿dónde el volcán? No, en Italia, uno que dejó petrificado a todos. El Vesubio. Allí dejó petrificado, es la palabra, sí. Veo una iglesia ahí. El otro día lo decía con los hermanos, cuando el Señor sana a esta niña que estaba muerta, el Señor le dice Talita Cumi, ¿verdad? A ti te digo, niña, levántate. Porque el Señor le dice, no, la niña no está muerta, la niña duerme. Y podemos tomar de nosotros esta alegoría también, ¿no? A veces se ve la iglesia no muerta, porque algunos... a mí me duele que me vengan, digo, otra vez viene este con lo mismo. Ay, la iglesia, quejándose de la iglesia. Porque es que yo digo, para mí adentro, bueno, pues mírate tú cómo estás. A lo mejor mirándote tú tienes más compasión, tienes un poquito más de consideración, ¿no? Porque, claro, si yo digo que los demás están todos muy mal, y que nadie predica bien, y que nada más, y culpo a la iglesia, hay que ver cómo está la iglesia, hermano. Y yo, la verdad que yo estoy cansado de escuchar eso a las personas, y digo, hermano, la iglesia está como tiene que estar. ¿Amén? La iglesia está como tiene que estar. La iglesia no depende de nosotros, depende del Señor. El Señor pone y el Señor quita. Y el que le haga daño, ay, dice el Señor. Aquel que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No podemos nosotros, hermano. Entonces, vemos que la iglesia no está muerta. A veces duerme. A veces está un poco distraída. Pues sí,
Esto ha ocurrido en todos los tiempos, pero ni usted ni yo hemos vivido todos los tiempos. Lo ha leído. Lo ha leído. Pero no lo ha vivido. Porque yo leo mucha palabra del Señor que después no doy testimonio de lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y me conozco toda la palabra de Dios. Lo podía decir, pero no cumplo la palabra de Dios. No he vivido todos los tiempos. La iglesia ha estado todos los tiempos siendo amenazada por el reino de las tinieblas. Pero oigan, esta mañana hay una buena noticia. Las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán sobre ellas. Y aquí lo que vemos, hermano, es que el Evangelio, oiga, por favor, el Evangelio somete al reino de las tinieblas, bendito sea su nombre. Esta es la realidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir aprendiendo cada día. Que este reino está vencido. Que Dios lo ha puesto sobre el estrado de los pies de la iglesia, lo ha sometido. Lea usted Efesios capítulo 1. Y lo dio por cabeza a su iglesia, a Cristo. ¿Para qué? Para que todas las cosas estén sometidas bajo sus pies. Y está hablando de potestades, está hablando de principados, está hablando de todo esto. Cristo lo tiene sometido todo bajo el estrado de sus pies. Y este Cristo es la cabeza de la iglesia y le ha dado a la iglesia esto mismo. Para que nosotros vivamos, hermanos, no muertos, a veces dormidos, a veces aletargados, pero no muertos. Necesitamos a veces un toque del Señor. Amén. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es la oscuridad bajo ataque. Oiga, la oscuridad bajo ataque, versículo 8 al 12. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldijeron el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Allí continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños de Pablo, y delantales de su cuerpo, del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El Evangelio avanzando. Amén. Casi 3 años. Dice también el capítulo 20, dice, he estado durante 3 años. Esto era lo que un buen rabino enseñaba a sus discípulos. Y además cuando menciona 3 meses va entrando, digamos, los judíos, cuando ya avanzaba el año, ya lo contaban como un año completo. Es decir, que Pablo estuvo allí durante 3 años. Si quieres leerlo, capítulo 20 también lo tienes ahí. Pero está tomando una estrategia y está dejando allí, hermano, unos fundamentos que realmente le van a servir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles. Él quiere dejar allí, hermano, una base para poder ir extendiéndose como el Señor le dijo a los suyos. Durante 3 años estuvo ministrando. Y le dijo el Señor, id a Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El apóstol está estableciendo allí también un comando, una serie de hombres y mujeres, no me cabe la menor duda, que vayan por toda Asia, porque es imposible, humanamente, hermano, es imposible que un hombre recorra todo Asia predicando el Evangelio. De tal manera que esto fue así porque Pablo estuvo allí en ese cuartel general, estuvo adiestrando a hombres para que fuesen y predicaran la palabra, de tal manera que allí las iglesias de Asia, que las vemos en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, esas iglesias fueron levantadas todas, pero fue levantada en ese tiempo. Y algunas más también fueron levantadas en ese tiempo.
Después vemos a Timoteo y vemos a nuestro hermano Juan, que también predican allí en Éfeso y se hacen cargo de esa iglesia. Pero el Evangelio va avanzando, amén, hermano. Después de un tiempo de desánimo, un tiempo de depresión, Dios lo levanta y es más agresivo todavía. El Evangelio sigue avanzando más. Podemos, hermano, estar heridos, pero no de muerte, no acabado, caído, pero no destruido, como dice la Escritura. Podemos caer, pero el Señor nos levanta. Podemos estar desanimados, el Señor nos anima, nos llena, nos da palabra de consuelo, nos pone clara la visión, que tenemos que seguir adelante, que ha habido tropiezos, que ha habido pecados, que ha habido insultos, a lo mejor falta de respeto, que ha habido incluso, hermano, un deterioro en nuestra vida espiritual. Pero cuando el Señor trata con nuestras vidas, esto va cambiando porque somos sensibles a la voz del Espíritu. Nos arrepentimos. Vamos a los pies de Jesús, le decimos cómo estamos. Sí, Señor, estamos así, de esta manera. Pablo lo dice en 1 Corintios, el capítulo 16. Y ahí también en el capítulo 15, estuve luchando con fieras. Casi me comen. Y también vemos en la segunda de Corintios, en el primer capítulo, que él tuvo hasta sentencia de muerte por haber confiado en él mismo. Y dejó de confiar en aquel que podía resucitar de entre los muertos. Entonces todo esto lo ha vivido Pablo. Yo no sé si usted lo habrá vivido, momentos de tirar la toalla, de desesperación. Hay esperanza en Cristo, hermano. Hay consuelo. El Señor, hermano, es nuestro consuelo. Él es nuestra esperanza. Es nuestra ayuda en las tribulaciones. Él está siempre en el lugar que le corresponde. Y cuando nosotros clamamos a Él, recuerden, Pedro que se hundía y dijo, y eso le salió, como no es de otra manera, de lo más profundo del alma: Señor, sálvame. Inmediatamente el Señor lo levantó. No sé si usted habrá pasado por momentos delicados, de parecer como que el Señor está lejos, que no quiere saber nada de usted, como que ya no es, ay, el primer amor, que bien estábamos ahí. No quiero ser populista. Quiero que vivamos la realidad. Usted y un servidor a veces pasamos por esos momentos y vemos al enemigo envalentonado, como un león. Y nosotros, como pobres individuos que formamos parte de algo que hemos creído un día y que vivimos ahí una moral, una vida, bueno, ordenada, dentro de una sociedad que está desordenada y que nosotros nos consideramos que somos rectos y que vamos a ir, pero nos vemos solo ahí, como gacelitas, lamiándonos a veces las heridas, cuando es todo lo contrario. Sí, podemos estar ahí, pero tendríamos que irrumpir delante del Señor en oración y ruego, sabiendo que Dios es generoso, sabiendo que el Señor nos da aún más de lo que merecemos y cambia nuestra manera de pensar en nuestro corazón y Él sana las heridas. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona mis pecados, sana todas mis dolencias, rescata del hoyo mi vida, me corona de favor y de misericordia, sacia de bien mi boca y me hace levantar el vuelo como las águilas. Esto lo hace el Señor. Y fíjese usted, siga el texto: puso mis pies sobre la peña. Esto lo verán mucho. Y empezarán a temblar. Cuando el enemigo ve esto en nuestras vidas, tiembla, porque lo vamos a ver ahora también.
El reino de las tinieblas siendo amenazado por un hombre, imagínense, por un hombre. Y está siendo amenazado. ¿Cuánto avanzaría el reino de nuestro Señor Jesucristo si cada uno de nosotros estuviésemos dispuestos a hacer lo mismo, de la misma manera que nuestro hermano amado, lleno del Espíritu Santo, lleno de unción, lleno de nuevo para la gloria de Dios? ¿Tiene usted esta determinación? Amén. Pensamos muchas veces que eso ya pasó y que fue allí y que ahora no tiene que suceder. Yo me niego a creer esto. Yo me niego a creer que el Señor no obre de la misma manera. Ha habido muchos abusos, ha habido mucha incompetencia, ha habido muchos desvaneo, de interpretar la palabra como si fuesen palabras mágicas por los paños. He visto a esta persona vendiendo pañitos que han sido mojados en el Jordán por 15, 20 euros. Y las personas pobres, ingenuas, los compran. Pañitos milagrosos. No, yo sé que el Señor lo puede hacer, pero lo va a hacer ahora. ¿Quiero yo que lo haga de esta manera? Pues igual no. Igual no. Pero me niego a no creer que Dios lo puede hacer, porque Él lo hizo. Amén. Por lo tanto, hermanos, tenemos aquí una base. La base en la que nosotros creemos es que no hay nada imposible para Dios. Y teniendo eso, hermanos, en nuestro corazón y en nuestra mente, conocemos que nuestra fe, hermanos, va guiada por el poder de Dios. No en manifestaciones de los hombres, sino en el poder de Dios, como Pablo le dijo a los corintios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los resultados de todo esto. ¿Qué ocurrió cuando empezó a enseñar la palabra? Cuando se dedicó, hermano, a levantar una escuela, a enseñar y a mandar a unos a un lado, toda Asia, judíos y griegos, oyeron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Amén. Esto es lo que ocurre cuando se predica el Evangelio, cuando no nos quedamos callados, cuando tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio, hay que predicarlo. Hay que hablar del reino, hay que hablar del rey, hay que hablar de nuestro destino, de dónde veníamos y dónde el Señor nos ha puesto y dónde vamos a ir, de la vida eterna, de la justicia de Dios, del juicio de Dios, de todo lo que el Señor tiene en ese reino. ¿Para qué? Para avanzar, para avanzar. ¿Por qué? Pablo lo dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Sembremos. Hay un corito que dice: siembra la palabra, no dudes más. Amén. Eso es. Sembremos, sembremos. ¿Sabe que durante este tiempo las iglesias fueron levantadas, hermanos, y animadas? De tal manera que Pablo, Juan tiene que ir luego corrigiendo a las iglesias, pero eran iglesias muy enriquecidas, se habían aletargado. Hay un momento donde ellos están viviendo un tiempo frágil, y hay una buena exhortación de parte del Señor: mira dónde has caído, no te olvides de tu primer amor. Eran fuertes, eran iglesias que iban avanzando en medio de ese reino de tinieblas. Si usted la analiza toda, una por una, el tiempo menguó, el deseo, el ánimo, la pasión fue, no sé, hermanos, si nosotros necesitamos algo.
si hemos olvidado algo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero fueron iglesias poderosas. Y es lo que nosotros nos tenemos que fijar. Segundo punto, hermanos, versículos 11 y 12, vemos la liberación de las tinieblas. Cuando el Evangelio se predica, los que están cautivos por el pecado son liberados. El Evangelio libera. La gracia de Dios libera. Dice que empezaron a hacerse milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los delantales, las enfermedades se iban, y todo esto desaparecía de sus vidas. Esto ocurre cuando la palabra del Señor se predica. No es tan solamente, hermanos, decir que el Señor me ha salvado, es bueno, sino cuando se le da el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, hermanos, es sencillo, como Pablo dice en el capítulo 15. Yo nunca dejaré de hablar de esto, que Cristo fue enviado para morir por nuestros pecados. Pablo define el Evangelio de esta manera. Cristo pagó por nuestros pecados para redimirnos de la condenación eterna. Si Cristo no me perdona, yo no voy al cielo por muy bueno que sea. Yo tengo que reconocer, este es el Evangelio, que Cristo murió y resucitó y está a la diestra de Dios. Este es el Evangelio conforme a las Escrituras. Pero hay que predicar este Evangelio. El Evangelio no es el tener que decir a la persona tan solamente que Dios la ama, igual lo aborrece. Igual puede llegar a aborrecer a la persona porque imagínense si nosotros, hermanos, no siendo tan sensibles al amor y a nuestros sentimientos y vemos a un hombre cómo maltrata a su esposa y a sus hijos, nosotros amamos a esa persona. ¿Es buena esa persona? ¿Qué merece esa persona? Merece un juicio. Merece la paga del pecado que está cometiendo. Esto es lo que merece el mundo. El mundo no merece la gracia de Dios. Pero cuando el mundo reconoce que Dios, con su gran amor con que nos amó, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y reconocemos nuestro pecado y lo confesamos, pues entonces es cuando viene el perdón de Dios en nuestra vida. Porque hemos puesto delante de nuestro juicio al que justifica, que es Cristo. Este es el Evangelio. El Evangelio no tan solamente es vivir bien, ven que la enfermedad se te va a quitar, no te preocupes, no tiene cosas, el Señor te va a dar uno, no tiene trabajo, no te preocupes, el Señor te va a dar un buen trabajo. Este no es el Evangelio, esto es populismo, esto es querer ganarse a la gente con un Evangelio que no está fundado en el poder de Dios, sino en la estrategia del hombre, en la psicología del hombre, para alcanzar ese corazón que está sufriendo en ese momento. Tiene que dejar que la palabra, el Evangelio, penetre en lo más profundo, atrape ese corazón y él pueda reconocer que sin Cristo está perdido. Este es el Evangelio que se predica aquí. Este es el Evangelio que Pablo está preparando a estos hombres para predicar. Está liberando. Y la oscuridad se confunde. Rápidamente, ya, para terminar. La oscuridad está confundida, porque fíjense lo que dice el capítulo 3, el versículo 13 al 16. Hay un caos total dentro del reino del enemigo. Recuerde usted lo que dice el Señor, que un reino dividido contra sí mismo tiende. Esto es lo que ocurrió. Había unos hombres allí, hijos de un tal Escevas, unos sacerdotes, que ellos conocían los secretos del nombre de Dios. Vaya por delante. ¿Por qué existían estos sacerdotes? Porque ellos conocían el nombre de Jehová. Era un nombre secreto. Ellos invocaban el nombre de Jehová. Hemos visto cómo el Señor a veces usa incluso a hombres impíos para poder hacer y realizar, hermanos, que el reino de las tinieblas vaya siendo derrotado
Incluso lo usa a ellos mismos para confundirlos. Fíjense en esta batalla que hubo, ¿verdad?, con Sanballat, con Senaquerib, que cuando ellos se confundieron y el ejército estaba dividido y empezaron entre ellos a matarse. Creo que fueron 120.000 los que cayeron. Pero porque ellos se confundieron. Y aquí lo que vemos es una gran confusión. Estos hombres van a reprender al demonio y el demonio dice: mira, yo conozco a Jesús y conozco también a Pablo, pero ¿quién soy? Ustedes, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué vienen ustedes aquí? Y entonces en esa gran confusión es cuando viene este ataque entre ellos, y dice que si no se va de ahí lo matan porque salieron heridos y desnudos. Mas vosotros no vivís según la carne. Y ellos vivían según la carne. Ellos no pertenecían al reino de Dios, sino según el Espíritu, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto lo percata el enemigo. Sabe quién es de Cristo y sabe quién no es de Cristo. Sabe quién pertenece a ese reino y sabe quién no pertenece a ese reino. Primera de Corintios 12, el versículo 3, la parte segunda, dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo de Dios. Ellos, el nombre de Jesús, pero bueno, no tenían al Señor. No podían interferir en eso que estaba ocurriendo. Las personas pueden tener muy buenas intenciones, hermanos, pero si no han nacido de nuevo no pertenecen al reino. Tendrían buenas intenciones, esto yo no me aparto de ello, de querer echar un demonio fuera, pero no eran auténticos, eran pseudos discípulos que mencionaban el nombre del Señor. ¿Y cuántos existen, hermano? ¿Cuántos pseudos discípulos, pseudos pastores que están predicando el Evangelio y que no son, que no tienen el Espíritu Santo de Dios? Sí, es duro decirlo y a la vez doloroso. Pero es así. Pablo lo dice, capítulo 20, está conectado. Mirad por vosotros mismos y por la gracia la cual os ha puesto el Señor, la cual Él ganó con su sangre. Porque en mi partida, incluso de vosotros mismos. Oye, yo veo el pudor a veces en los demás que no se atreven a decir, pero cuando uno está con denuedo y con poder del Espíritu, lo que el Señor está trasladando es una verdad que es imparable. Uy, yo no me atrevo a decirle. Pero el Señor usa a Pablo y le dice a estos ancianos: entre vosotros se levantarán lobos con piel de oveja. Es tremendo, ¿no? Se atreve. Porque es así, de esta manera. No ponemos las manos en la cabeza pensando que esto no es así. El reino de las tinieblas avanza cuando el Evangelio no se predica como se debe de predicar. Cuando uno no es auténtico, es hijo de Dios y tiene el Espíritu de Dios. Entonces las tinieblas avanzan. Pero cuando el reino de Dios está gobernado por el Espíritu Santo de Dios, porque aquí en el libro de los Hechos solo vemos el Espíritu Santo actuando de una y otra manera, continuamente y consecuentemente, haciéndose cargo de todo, abriendo camino, levantando, proveyendo, librándolo de la muerte, de azotes, de todo lo que se pueda levantar, y vemos cómo va adelante. Pero ¿ustedes quién soy? En cuarto lugar, hermano, la oscuridad en retiro. Cuando el Evangelio avanza, el enemigo... ¿Habéis visto cuando se enciende una luz y hay cucarachas en un cuarto? Lo que hacen las cucarachas. ¿Cómo? Esto ocurre cuando la luz avanza. Las cucarachas no saben dónde meterse. Se espantan. Esto es lo que ocurrió. Lea usted el versículo 17 al 19.
Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 150.000 piezas de plata. Fíjense, hermano, lo que provocó. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque lo primero que provoca el reino de Dios, el Evangelio, cuando va avanzando, lo que hace es que la oscuridad va retirándose y lo que trae es temor de Dios a los corazones. Temor de Dios. Lea el versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. ¿Qué ocurrió cuando los muros de Jerusalén cayeron? Es más, los que estaban allí en Jericó cerraron aquello porque habían oído que venía un pueblo que había sido librado de los egipcios y que era tremendo y que había caído un temor no solo a los de Jericó, sino a todo Canaán entero. Había caído un terror y un temor porque el pueblo de Dios se estaba acercando a ese lugar. Cuando la luz, el reino de Dios, avanza predicando el Evangelio sin pudor, con valentía, con denuedo, hablando las cosas con respeto, llevando la verdad, amando al que nosotros estamos predicándole la palabra, esto provoca temor de Dios. Y esto es evidencia del poder del Evangelio. En segundo lugar, hay otro resultado también, no deja de ser menos. Dice que el nombre del Señor, estamos aquí, y era magnificado, versículo 17, y era magnificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran avance del Evangelio. Este es el sentido del Evangelio. Es todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No me cabe la menor duda que muchos de los que estaban aquí en el versículo 9, que maldecían el nombre del Señor, no me cabe duda que eran los que estaban aquí. Aquí lo maldecían, aquí lo glorificaban. Amén. ¿Qué hacía Pablo? Aún con una amenaza en su corazón de coger a todos estos que iban del camino. Y yendo por ese camino, dice que el Señor se le apareció. Y ya no maldecía más a los de los caminos. ¿Cuántas personas hay que nosotros vemos que maldicen el camino del Señor? Incluso a lo mejor no se atreven a maldecirlo a usted porque por falta de respeto no quieren. Pero lo piensan en su corazón. Pero hermano, Dios es generoso y misericordioso. Él no dejó de predicar el Evangelio. Creo que muchos de los que estaban aquí glorificaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir, hermano, que consideraban lo que el apóstol decía. Estaba estimando en gran manera. Seguramente que algunos de estos se convertirían, glorificaban el nombre del Señor. Antes lo maldecían, ahora lo glorifican. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos identificados con esto, hermano? Sí, es así. Antes no queríamos, teníamos una idea errónea de lo que es el Señor. Y nos molestaba a veces que nos predicara la palabra. Ahora damos gloria al Señor porque Dios nos ha dado un corazón sensible, hermano, para esto mismo. Versículo 19, todavía más, cuando damos cuenta delante de Dios y de los que rodean, estos mismos que estaban rodeados de pecado, estos dan testimonio. Esto hace confesar. Cuando el Evangelio es predicado, lo que hace es que confesamos. Dice el versículo 19, así mismo el versículo 18,
Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus pecados, de sus hechos. Y qué maravilloso es esto, ¿verdad? Dice Juan en la primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y ellos vinieron allí. ¿Quién le dijo esto? ¿Quién le dijo a cada uno de ellos, oye, ven? No. Ellos daban cuenta. Ellos confesaban. Eso, me he portado mal con mi mujer, he tratado mal a mis hijos, he robado a mi jefe. Yo creía que tenía allí un trocito de cinta y me la ha cogido y digo, este tiene mucho para mí. He hecho cosas que no, había allí un poquito de nada, unas moneditas, pero a mí me hacía falta y es que tiene mucho dinero. Confesaban, he robado, he blasfemado, he fornicado, he adulterado, he hecho cosas malas, feas. Y daban cuenta. Y ellos comenzaban a hablar y decir, vamos a ver, esto es todo lo que yo debo. Y qué glorioso es el Evangelio, hermano. Que es ahí donde el Señor llega y le dice, yo he muerto por todas tus deudas, bendito sea su nombre. Da cuenta, tu cuenta es grande, no 50, sino 500.000. Y cuanto más cuenta demos, más amamos. Simón, ¿a quién se le perdona más? ¿Doy yo cuenta al Señor de mis pecados? Creyendo de que Él va a tomar represalias. No, todo lo contrario, eso es una mentira que hace avanzar el reino de las tinieblas. Cuando yo confieso mi pecado, lo que hago es confrontar con el Evangelio a la mentira, al padre de mentira, y retrocede. Así que cuando yo confieso mi pecado, Dios dice que su sangre, Él me perdona, punto número 1. Y en segundo lugar, me limpia de toda maldad. Esto es lo que hace la sangre de Cristo. La oscuridad retirándose, está arrastrada a otros hermanos. El Evangelio está arrastrando a otros. Están trayendo otros que están por allí, versículo 19, así muchos de los que habían practicado la magia, el testimonio arrastra a los demás. Su testimonio es importante, amén. Porque vemos aquí en el versículo 19 que es lo que hace. El cuadro yo conocía a un creyente, ya no está, que tenía una Virgen del Rocío grande hecha con, ¿cómo se llama eso? Azulejo. La tenía ahí y se había convertido. Yo estuve hablando también que eso no es lícito, y fíjense, cogió un cuadro y lo puso encima. Yo recuerdo, hermano, de mis padres, ella tenía la Virgen del Carmen, era muy devoto de la Santa Rafaela, tenía un crucifijo, tenía una medalla de la Virgen de los Milagros. Nosotros teníamos en casa muchos santos. Cuando mi padre y mi madre conocieron al Señor, lo destruyeron todo. Las cadenitas, los crucifijos, ¿lo empeñaste? Sí, ¿no? O los fundiste, no sé lo que hiciste, pero dejaron de estar colgados aquí. Sé de cristianos que le dan la vuelta y siguen con el Cristo crucificado y tienen cuadros con Artemisa, con la diosa Diana, y le ponen un cuadrito, por si acaso yo me arrepiento un día y ya no voy a la iglesia, y quito mi cuadrito y sigue ahí, porque eso es una obra de arte. Estos hombres fueron y quemaron todos los libros, todos los pergaminos. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano,
lo que hace el Espíritu Santo es redarguirnos de pecado. Y nos hace quitar todas las cosas. Antes de venir al Señor, los horóscopos, el karma, que yo nunca lo he entendido, el karma, tampoco me interesa. Bueno, ¿usted a qué se dedica? ¿Usted quién ha creído? Está bien que lo hayamos creído porque estábamos en ese mundo de tinieblas. Nunca retrocederá, nunca. Si quiero que avance, tengo que empezar a quemar, a tirar todo lo que yo creo que no forma parte de la vida y del testimonio de un creyente. Si sigo ahí, voy a tener las consecuencias. Está un poquito más arriba, los de Ceba. ¿Por qué? Porque se vuelven en contra, porque hay poderes ocultos que ni usted ni yo conocemos. Por eso nos tenemos que fortalecer en no conocer las tinieblas. No se meta usted ahí por lo que más quiera. No se meta en el mundo de conocimiento de las tinieblas. No, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo oculto es que a mí siempre me ha llamado la atención. Mira por dónde. Es que yo quiero conocer lo oculto. Pues no sabe usted dónde se mete. Francamente. Porque eso es muy malo. No tenemos control. El único que tiene control es nuestro Señor Jesucristo. Ni aún el ángel que enterró o ascendió a nuestro hermano Moisés jamás se le pasó por la cabeza maldecir al diablo. Lo conocéis, ¿no? Judas. ¿Qué dijo? El Señor te reprenda. Eso, te reprendo. ¿Cómo es también? Otra palabrita que está mucho de moda. Decreto. A ti te dice, te digo. No, hermano, eso no es el Evangelio. No veo a Pablo aquí, estas cosas no se ven. Están torcidas. Versículo 20 y termino. Este es el resumen de la batalla. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Así, de esa manera. Así crecía y prevalecía. Una hazaña poderosa, un dominio total del poder del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Un dominio total. Entra de lleno la predicación del Evangelio, la enseñanza del Evangelio, la sana doctrina, el deseo de los hermanos, la familia de Cristo avanzando, predicando el Evangelio sin pudor, con denuedo del Espíritu Santo. Así crecía la palabra. Hay que conectar este texto, hermano, con los versículos 8 y 10. Así crecía la palabra. Y lo que hace, el sentido de esto, hermano, no es que la palabra vaya... No. El sentido de esto es que la palabra va creciendo aquí. Sean inundados abundantemente la palabra. ¿En dónde? Este es el sentido de este texto. El sentido de este texto es que los creyentes iban madurando en el conocimiento y así crecía la palabra de Dios. Así maduraba y prevalecía la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque había un deseo, hermano, de predicar el Evangelio. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, hermano, nuestra fe. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Nos ponemos de pie. Vamos a pedirle a nuestro hermano Pepe Vela que él ore al Señor.